Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de la unidad número 5, Derechos Humanos. En la clase de hoy vamos a ver la clasificación de los derechos humanos, pero antes los invito y las invito a participar de la actividad de inicio de la clase, en donde vamos a retomar los conceptos vistos en la primera clase de la unidad 5, en donde van a tener que agrupar 3 derechos humanos elegidos por ustedes y por sus compañeras y compañeros y fundamentar dicha agrupación. Como pudimos observar, son un montón los derechos humanos que se mencionan explícitamente en nuestra Constitución Nacional y otro tanto viene de forma implícita en el artículo 75, inciso 22, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero cabe preguntarnos cómo se van agrupando estos derechos humanos y cómo se los va clasificando. La clasificación que vamos a ver hoy, y que es la más común, es de acuerdo a su contenido, es decir, de qué trata cada derecho humano o qué aspecto de la vida de las personas trata ese derecho humano. De esta manera vamos a tener los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación que vamos a trabajar más específicamente en la clase de hoy. Los derechos humanos de primera generación encuentran su origen histórico en la Revolución Francesa de 1789, que a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano trae la idea de libertad, de una ciudadanía libre que participe en la esfera pública del Estado. Estos derechos de primera generación están compuestos por los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, por un lado, son aquellos derechos que van a proteger la libertad de las personas, la vida y la integridad, y también la identidad, ¿sí? Y vamos a tenerlos como principales ejemplos de estos derechos civiles. Por un lado, el derecho a la vida, como derecho fundamental y esencial que sirve de base para el resto de los derechos, porque es el que nos permite gozar como personas el resto de los derechos humanos. Derecho a una vida pero digna, ¿sí? Va más allá del concepto de vida como lo conocemos porque engloba esta idea de vida digna, en donde la persona pueda desarrollarse plenamente, ¿sí? Y donde todas sus necesidades básicas se encuentren cubiertas. Otro ejemplo es el derecho a la libertad, esta de libertad de poder profesar mis ideas, poder expresarlas, poder actuar libremente dentro de lo que es la esfera privada, ¿sí? Siempre y cuando no se dañe al otro, a otra persona, siempre y cuando no se vulneren los derechos de otras personas. En esta idea de libertad individual, ¿no? En donde se le pone también ese límite a aquel espacio en donde el Estado puede inmiscuirse. Bueno, en esa esfera privada, el Estado no tiene una injerencia per se o una injerencia inmediata, ¿sí? Siempre y cuando, repito, no se vulneren los derechos de otras personas. De este derecho a la libertad se va a desprender el derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión que implica poder libremente manifestar aquellas ideas que sostengo, aquellos pensamientos, aquellas creencias, sin que ello implique una persecución o un perjuicio hacia mi persona, ¿sí? Y por último, el derecho a la identidad. Este derecho a conocer mi origen, a tener un nombre que me identifique, y del cual también se va a desprender el derecho en nuestro país, por supuesto, a la identidad de género, ¿no? Pensando que quizás estos derechos se fueron conquistando a lo largo de los años y que no implica que se acaben en un momento determinado, sino que pueden generar la conquista de otros posteriormente. El derecho a la identidad de género es uno de ellos y es el derecho a que esté plasmado legalmente aquel género con el cual nos autopercibimos y que también hace a la identidad de las personas. Por otro lado, los derechos políticos son aquellos derechos que nos permiten participar de la vida pública, de la esfera pública y de la toma de decisiones de nuestro país, ¿sí? El ejemplo que primero se nos puede venir a la cabeza, el más claro, es el derecho al voto. Voto que es universal, secreto, individual y obligatorio, que reviste al mismo tiempo el carácter de derecho y de deber cívico, y por el cual se ha luchado un montón, ¿sí? Porque de forma directa hoy en día nosotros podemos elegir a nuestros representantes, aquellas personas que van a tomar las decisiones del rumbo de nuestro país. Con motivo de estas elecciones de medio término que estamos teniendo, se ha escuchado un montón por la tele, por distintos medios de comunicación, de hablar del voto como una obligación. Y esto que comenté recién, ¿no? Que no es solamente un deber cívico, sino también un derecho. Un derecho por el que se luchó,
que no fue para todos igual y al mismo tiempo, porque de hecho el voto femenino se logra en 1947 en nuestro país y las mujeres comienzan a ser parte de la vida política del país. Fíjense que se va dando en distintos momentos y también tomarlo con la importancia que merece, porque hubo momentos en la historia de nuestro país en los cuales el voto no era posible y participar de la vida democrática de un país, de este país, tampoco era posible, ¿no? Entonces, siempre hay que tomarlo con la responsabilidad y con la felicidad de poder participar en las elecciones y de la vida democrática. De este derecho al voto se desprende el derecho a ser elegido o a ser elegida, ¿no? Como representante. Es decir, cualquier persona que reúna los requisitos mínimos establecidos por ley puede postularse a elecciones y ser eventualmente elegida o elegido. Y por último, también tenemos el derecho a la libertad de asociación. Este derecho de poder involucrarnos en la vida política, ya no como ciudadanas o ciudadanos, sino a través de partidos políticos, a través de movimientos sociales y empezar a tener una participación más activa o de otra manera en lo que es la vida política de un país. Podemos encontrar a los derechos civiles y políticos dentro de nuestra Constitución Nacional de forma explícita en distintos artículos. Por un lado, el artículo 14, que va a establecer el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, es decir, toda actividad lícita que a mí me permita tener una vida digna. Si bien el derecho a trabajar lo vamos a ver dentro de los derechos humanos de segunda generación, acá se hace referencia al trabajo para poder tener y desarrollar una vida digna, ¿sí? Asimismo, poder publicar nuestras ideas, manifestar nuestras ideas y nuestras creencias sin censura previa, es decir, sin que se me censure, pero tampoco sin recibir represalias por haber manifestado esas ideas o esas creencias. También la posibilidad de poder profesar mi culto religioso, por ejemplo, libremente, sin que por eso tampoco se me castigue. Y la posibilidad o el derecho de asociarme políticamente, ya sea en un partido político o en un movimiento social. Por otro lado, el artículo 16 va a plantear lo que todas y todos conocemos como la igualdad ante la ley. Es decir, ese tratamiento igualitario que nos profesa la ley, que nos da la ley a todas y a todos, ¿sí? Y de esto se va a desprender el principio de no discriminación, lo cual va a estar relacionado directamente con el artículo 18, que va a establecer las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, ¿sí? En donde no importa qué lugar ocupemos, ya seamos víctimas o victimarios, ya seamos culpables o inocentes, se nos va a garantizar un debido proceso sin hacer ningún tipo de diferenciación o de discriminación, siendo imparciales los jueces a la hora de evaluar y de tomar sus decisiones. Y también de tener una defensa en juicio, ¿sí? Este tipo de garantías se encuentran directamente relacionadas con el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque el tratamiento judicial tiene que ser para todas y para todos por igual. Además tenemos el artículo 19 que va a establecer o va a reconocer el principio de libertad individual que hablábamos hace un rato. Este tipo de libertad que se da principalmente en la esfera privada de las personas y que está resguardada del accionar estatal. Es decir, el Estado en principio no puede actuar sobre la esfera privada de las personas que hace a la privacidad de cada una y cada uno de nosotros, siempre y cuando no vulneremos los derechos de los demás. En ese caso, el Estado sí, a través de sus poderes, como vimos, el Poder Judicial, por ejemplo, va a poder accionar sobre esa esfera privada. Y por último tenemos los artículos 37, 38, 39 y 40 en esta seguidilla, que van a ampliar los derechos políticos de las personas. El 37, por ejemplo, nos va a hablar sobre el voto, sobre el sufragio como individual, universal, secreto y obligatorio, sin establecer una distinción entre hombres y mujeres. Es decir, a partir de una igualdad entre mujeres y hombres lograda en 1947 con el voto femenino. El artículo 38, por su parte, va a hablar de los partidos políticos y de la creación de los mismos, con la posibilidad de poder asociarse o afiliarse a distintos partidos o movimientos sociales que van a representar de alguna manera la voluntad de sus integrantes, ¿sí? Que es una porción del pueblo. El artículo 39 nos habla de la iniciativa popular
y la posibilidad de presentar un proyecto de ley a partir de la voluntad del pueblo. Voluntad del pueblo o iniciativa popular que puede versar sobre una variada cantidad de temas, excepto aquellos temas que sean tributarios, de reforma constitucional o penales. Y el artículo 40, por su parte, establece la posibilidad de la consulta popular, es decir, que el Congreso puede someter el tratamiento de una ley a consulta popular. Antes de sancionarla, preguntarle a la gente, al pueblo que compone la patria argentina, ¿qué piensan, qué consideran sobre este proyecto de ley? Los derechos humanos de segunda generación encuentran su origen histórico a partir de la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII, que vino con la idea de la producción en masa a gran escala y de jornadas interminables de trabajo. Esto impactó directamente en las trabajadoras y los trabajadores y en su calidad de vida, en la vida que llevaban adelante, lo cual generó que se empezaran a agrupar en movimientos sociales que reclamaran por igualdad de oportunidades, por un salario digno, por una vida digna, por horas de trabajo acotadas y por el respeto de los días y horarios de descanso, ¿sí? Estos derechos de segunda generación están compuestos por los derechos económicos, sociales y culturales y van a estar asociados con la idea de igualdad. Por un lado, los derechos económicos van a ser aquellos derechos que se relacionen directamente con el trabajo y con los recursos que permiten el desarrollo de una vida digna, ¿sí? Este derecho al trabajo, entendido como un derecho al trabajo decente, ese trabajo que garantiza las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna, para poder tener una vida digna, un trabajo decente que permite acceder a aquellos bienes que permiten que todas mis necesidades estén cubiertas, tanto mis necesidades como las de mi grupo familiar, ¿sí? Y el derecho al trabajo, con un salario justo por las tareas que realizo, se va a desprender el derecho a una jornada laboral limitada. Es decir, aquella jornada laboral en la cual se respete un horario, se respeten los días de descanso, que a mí me permitan disfrutar de mi vida cotidiana y de mi esfera privada, más allá de mi vida laboral. Asimismo, el derecho a licencias pagas y entre ellas las vacaciones pagas, pero licencias en general, ¿por qué? Porque uno puede tener determinadas contingencias, como ser una enfermedad, como ser el fallecimiento de un familiar, como ser hoy en día el hecho de estar estudiando y tener que tomar o usufructuar días de estudio. Entonces, poder gozar de ese tipo de licencias y que igualmente se me pague por esos días, por más que me tenga que ausentar del trabajo. ¿Por qué? Porque pueden suceder contingencias de la vida cotidiana que a mí me obliguen a ausentarme y no por ello debería dejar de cobrar el salario por mis tareas, ¿sí? También tenemos el derecho a la huelga, es decir, poder manifestarme, poder manifestarnos en grupos, en movimientos sociales, en sindicatos, cuando las condiciones laborales no están siendo respetadas, no están siendo garantizadas, cuando hay cierta arbitrariedad por parte del empleador. Este derecho a huelga que implica que no se tomen represalias por haberse manifestado, que eso no impacte negativamente ni en mi vida ni en mi trabajo. Los derechos sociales, por otro lado, apuntan a asegurar la calidad de vida de las personas. Ya no hablamos de vida digna solamente, sino que esta vida digna sea de calidad, ¿sí? Y permita mi desarrollo, permita mi progreso. Y de estos derechos sociales vamos a ver desprendidos un montón de otros derechos que hacen al desarrollo básico de las personas, ¿sí? Por un lado, el derecho a la educación, educación que es obligatoria incluso en el nivel medio, en el nivel secundario, y que permite a las personas, a través de la obligatoriedad, poder acceder a la educación del nivel superior, ¿sí? Una educación que siendo pública está garantizada para todas y para todos y que siendo pública debe ser de calidad y es deber del Estado garantizar la calidad de esa educación. Por otro lado, tenemos el derecho a la salud, es decir, poder acceder a las prestaciones sanitarias cuando lo necesite,
tanto mi persona como mi familia, como cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. Por eso también es importante que el Estado garantice la salud pública de calidad, una salud a la que todas y todos podamos acceder y que por más que sea pública sea de calidad y pueda tratar cualquier urgencia o cualquier necesidad que nosotros tengamos, ¿sí? También tenemos el derecho a la vivienda. Hablamos un poco del derecho de la propiedad en los derechos económicos y acá en los derechos sociales el derecho a la vivienda se hace más explícito aún porque es poder contar con aquella vivienda, con aquel espacio en donde yo puedo desarrollar mi vida cotidiana, ¿sí? Y que forma parte de mi esfera privada, porque sin un techo es imposible que se pueda garantizar la vida digna de las personas. Y hablamos de un techo que cumpla con, con, con aquellos requisitos para garantizar esa vida digna y que cubra de alguna manera las necesidades básicas de las personas, ¿sí? Y por último tenemos el derecho a la seguridad social. Seguridad social entendida como herramienta para cubrir y hacer frente a las contingencias que pueden suceder de acuerdo a la cotidianidad de la vida de las personas. Eh, el Estado a través de la seguridad social responde frente a esas contingencias, que puede ser una enfermedad, ¿sí? Que puede ser una discapacidad, que puede ser el fallecimiento e incluso la vejez. La seguridad social de alguna manera obliga al Estado a estar presente en cualquiera de estas contingencias, ¿sí? Para ayudar a las personas y para darles esa seguridad que permite el desarrollo digno de la vida de las personas. Por último, tenemos los derechos culturales, derechos que apuntan a que las personas participemos en la vida cultural de una comunidad, entendiendo que la cultura no es la misma para todo un país y que va a variar de comunidad en comunidad, ¿sí? Que no significa solamente poder expresarse artísticamente, sino también a respetar, a valorar las creencias, las tradiciones y la lengua de las distintas comunidades que componen un país, apuntando también a la protección de nuestros pueblos originarios. Y esto implica no solamente garantizar, sino también reconocer su legitimidad y respetar, no solo el Estado, sino nosotros también, respetar la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad política, la sexual y la étnica. A los derechos económicos, sociales y culturales los vamos a encontrar en distintos artículos de nuestra Constitución Nacional. El artículo 14 bis, por un lado, que fue incorporado como tal con la reforma de 1994, va a establecer las condiciones dignas mínimas de un trabajo decente, ¿sí? En donde se respete una jornada limitada, un salario justo, una retribución justa por las tareas que realizo, en donde se respeten los días y horas de descanso y las vacaciones pagas y las licencias pagas en general, en donde haya una protección a lo que se conoce como despido arbitrario, ese despido injusto, sin fundamentos, que no encuentra fundamentos, ¿sí? Entonces, que a mí se me proteja si me llegan a despedir injustamente y sin fundamentos, en donde tenga la posibilidad de asociarme libremente a un sindicato y a participar de las acciones sindicales, sin que eso implique una represalia contra mi persona o contra mi trabajo. Lo mismo con respecto al derecho a huelga, poder manifestarme frente a determinadas injusticias o cuando no se cumple la normativa laboral, sin que ello implique que contra mi persona se tomen represalias o yo reciba algún tipo de perjuicio, ¿sí? Contar además con la herramienta de la seguridad social que responda frente a las contingencias que puedan suceder en la vida cotidiana y poder acceder a una vivienda digna para poder desarrollar mi vida con todas las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas. Por otro lado, tenemos el artículo 42, que va a garantizar el derecho de los consumidores y de los usuarios. Y este derecho obliga de alguna manera al Estado a proteger a los usuarios, a los consumidores, que somos personas comunes y corrientes, frente a las arbitrariedades de monopolios o de grandes empresas, estableciendo de alguna manera una equidad económica y la justicia social. El Estado también se ve obligado a poder garantizar que nosotros recibamos servicios y servicios públicos de calidad, ¿sí?
Y por último tenemos el artículo 75, inciso 22, que a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 va a garantizar, entre otras cosas, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a la vivienda y a la seguridad social. Un poco a través de la incorporación de este pacto internacional se ven protegidos aún más los derechos que ya estuvimos viendo. Los derechos humanos de tercera generación encuentran su origen histórico durante el siglo XX después de las dos guerras mundiales. Con naciones devastadas por estas guerras, nace la idea de cooperación internacional, de ayuda y de solidaridad entre los pueblos. Por eso, esta generación va a estar compuesta por el derecho de los pueblos y va a girar en torno al eje de solidaridad y al eje de cooperación. Los derechos humanos de tercera generación o derechos de los pueblos, como también se los conoce, van a exigir principalmente la cooperación y la responsabilidad compartida entre naciones, entre estados, también entre individuos y pueblos, pero principalmente entre estados quienes son los que están involucrados en el derecho internacional, ¿sí? Y como ejemplos vamos a tener el derecho a la paz, es decir, a que las personas puedan vivir en entornos o en ambientes libres de violencias, libres de guerra, lo cual nos invita a pensar y a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en estos últimos años, lo que escuchamos en las noticias, lo que se vive con otros pueblos o con otras naciones también. ¿Es realmente un derecho efectivo o es perfectible y por el cual hay que seguir luchando? De este derecho también se va a desprender el derecho al desarrollo, es decir, a poder desarrollarnos libremente y plenamente, y no entendido un desarrollo como progreso únicamente económico, sino también para desarrollar nuestra vida dignamente, ¿sí? Que involucre un ambiente sano, por ejemplo, un ambiente que no sea garantizado sano para nosotros, sino también para futuras generaciones, lo cual nos obliga a nosotros a promover ese ambiente sano, para que quienes lo habiten el día de mañana también puedan gozar de ese ambiente sano. Tenemos el derecho a la cooperación internacional también, es decir, este derecho que tenemos las personas para que los estados cooperen entre sí frente a catástrofes naturales o crisis humanitarias. Una crisis humanitaria puede ser, por ejemplo, la última pandemia del COVID-19, en donde las naciones fueron cooperando entre sí para poder sobrellevar esta situación. Una crisis natural, ambiental, puede ser frente a determinadas catástrofes, un tsunami, un huracán, una inundación, y que otras naciones, otro estado, puedan ayudar a ese país que ha sufrido las consecuencias de una catástrofe natural o una crisis humanitaria. En nuestra Constitución Nacional vamos a encontrar la protección a estos derechos humanos de tercera generación en el preámbulo, por un lado, porque alude a valores como la paz, la libertad, el bienestar general, a la unión de los pueblos e invita a todas las personas que quieran habitar el suelo argentino a hacerlo. Entonces también abre de alguna manera la posibilidad de las personas del mundo a venir a establecerse en nuestro país. El artículo 41, por su parte, va a reconocer el derecho a un ambiente sano, a poder gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo de la vida humana, de una vida digna y la obligación, de alguna manera, de preservarlo, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Y por último, el artículo 43, dentro de sus garantías, establece la de la acción de amparo ambiental, que es una derivación de la acción de amparo. Este amparo ambiental, que puede ser individual o colectivo y que tiene que ser como tal expedito, rápido, cuando uno lo interpone se tiene que accionar rápidamente, resolviendo rápidamente, inmediatamente y haciendo cesar aquellas cuestiones que están dañando el medio ambiente y por lo cual las personas están interponiendo esa acción de amparo. Y es una forma de proteger el medio ambiente y las acciones negativas que se tienen sobre él. Las y los invito a seguir reflexionando sobre la importancia de los derechos humanos y la importancia de involucrarnos activamente en su defensa. Derechos humanos que se han ido conquistando progresivamente, los primeros funcionando como un piso mínimo para ir adquiriendo posteriores derechos humanos,
y en la idea también de la interdependencia que existe entre ellos, porque cuando uno de ellos se ve afectado, el resto de los derechos humanos también se ven afectados y no pueden ser ejercidos plenamente. Como actividad de cierre de la clase, les propongo formar grupos de hasta 4 personas y elegir una noticia de actualidad. Pero no puede ser una noticia cualquiera. Tiene que ser una noticia en la que ustedes identifiquen que hay un derecho humano involucrado. En un enlace a un documento Google que van a encontrar dentro de la actividad de la clase, van a tener que colocar la noticia, fundamentar la elección de la noticia, fundamentar el derecho humano involucrado, es decir, por qué es un derecho humano, bajo el concepto y las categorías que ya trabajamos, cómo se encuentra involucrado en esa noticia, ¿sí? E indicar y justificar a qué categoría pertenece. Nos leemos.